Desde la primera visita que hice a NC el año pasado, para mí se hizo muy claro que tenía que trabajar con el espacio. El trabajo de Jorge Macchi se puede organizar en muchos campos, se puede organizar el trabajo en video, en dibujo, en los pequeños gestos de la cotidianidad, en la influencia que ha recibido del cine, de la literatura, su relación con la música, en fin, son muchos campos en los que se puede trabajar esta propuesta. Sobre cualquiera de esas categorías está la reflexión sobre la luz. Implica una especie de flash, un relámpago que ocurrió en el pasado, que fue fugaz y que lo que estamos viendo en la sala es simplemente la consecuencia de esa iluminación. Por eso se llama lampo. Lampo quiere decir relámpago, destello fugaz. Lampo es una palabra que no es muy usada, aunque tiene una raíz común con palabras más comunes como lámpara o relámpago. Me pareció que había formas muy importantes en la sala. Hay columnas de concreto, hay paredes de concreto que conviven con paredes blancas, y si bien tiene mucha altura la sala, los elementos arquitectónicos son muy fuertes. Empecé a pensar cómo trabajar con esos, es decir, cómo hacer que esos elementos arquitectónicos que son tan fuertes empezaran a trabajar en función de mi proyecto. Creo que fue dentro de sus proyectos como uno de los más acertados en relación a un trabajo relacionado con la arquitectura, un trabajo de site specific. Una vez que él diseñó la idea de hacer estructura a la sombra, de generar una estructura a partir de la sombra y a partir de un foco de luz, hicimos unos cálculos matemáticos, especialmente Jorge, bastante exhaustivos, donde se calculó exactamente las sombras que podía dar todas las columnas y las partes de hormigón de la sala en relación a una luz muy potente. Tenemos sombras producidas por elementos arquitectónicos y esas sombras, la sombra en general, es como lo más inmaterial que puede existir. En el caso de esta instalación, lo que está ocurriendo es justamente que hay una estructuración de esas sombras, como si hubiera un deseo de hacer permanente algo que de alguna manera ya desapareció, pero las estructuras que estructuran la sombra están ahí y permanecen ahí. Se hicieron, digamos, unos planos donde se armó esa estructura imaginaria de la sombra, la estructura interna, a partir de lo que sería la onda de luz. En la pieza Gloria, la pieza del primer piso, hay una referencia a las representaciones de las glorias barrocas. La gloria es un tema reiterativo en la historia del arte religioso, en donde a través de la materia de la pintura se logra la producción de un espacio y una perspectiva muy centrada en la figura del santo. Es esa representación de un foco de luz que emite el Creador, un foco poderoso de luz alrededor del cual gravitan extasiados personajes cercanos a él. Trabajamos con un renderista, un arquitecto que rápidamente, a partir de unos dibujos muy precarios, por decirlo de algún modo, como muy elementales, él hizo unos renders increíbles donde se vio por primera vez realidad la idea del trabajo. Se entendió cuál era la idea de hacer, de convertir a una sombra, que es algo intangible, en una cosa con estructura. El espacio que está construido representa la sombra y aquel que no está habitado, el destello poderoso de luz que da lugar a toda esta construcción. Nos reunimos con Jorge en varias reuniones allá en Buenos Aires para pensar el método constructivo. Eso fue muy interesante porque nos hizo pensar, nos hizo nombrar a los diferentes listones de madera en radiales, transversales y las columnas. Entonces usamos un código para entendernos y referirnos siempre a los mismos pedazos de madera. Los materiales son muy simples, podríamos decir que solamente hay un material, que es madera.
Es un material que se utiliza mucho en construcción, es un material que ya es considerado comúnmente como un material para hacer estructuras, ¿no? Se usaron obviamente encofrados de madera para producir estas columnas. Dividimos el área en zonas y las más difíciles eran obviamente las que tenían más densificación de madera, y después lo difícil era también que coincidan en la realidad, cuando se ejecutó acá la sombra real, que coincidan con el cálculo en el plano. Entonces hay una relación entre ese molde para hacer las paredes y las columnas y después los listones de madera que se usan para estructurar la sombra. Una vez que tuvimos nuestras reuniones para ver los sistemas de trabajo que podían ser efectivos o no, era todo muy sorpresivo, porque tampoco íbamos a saber cómo eran tampoco sabíamos con exactitud cómo eran los listones, o si había incertezas en el suelo o incertezas en el techo, o todas las incertezas que pueden aparecer en el camino. Nos reunimos con un equipo de trabajo que fue excelente y hicimos como una especie de charla grupal sobre los métodos que podíamos aplicar en cada zona. Y decidimos empezar por la zona, digamos, que nos podía llevar más tiempo, tampoco lo sabíamos. Gloria es un proyecto escultórico, obviamente, pero también está muy ligado al dibujo en el espacio. Hay sin duda muchas estrategias formales que están puestas en función de la representación. Podríamos decir que la intensidad de la luz está muy ligada al abigarramiento de las estructuras más cercanas al foco. Los métodos que pensamos funcionaron, pero había otras cosas que surgían en el medio que había que decidir en el momento. Problemas de pared o cómo un listón se curvaba o cuestiones como muy técnicas. Fue un trabajo realmente excelente del equipo de trabajo de acá. El Ejército Rojo, les decíamos, porque estaban vestidos todos de rojo todos los días. Lo bueno es que se fue haciendo como una especie de trabajo evolutivo donde se entendió, donde el equipo también entendió el sentido de lo que estaba sucediendo. Entonces eso fue bastante enriquecedor, porque no solo era repetir un sistema de construcción, sino que de repente todo el equipo se entusiasmó con la idea de hacer real una sombra. Lo que se percibe es que las sombras que están estructuradas por una cantidad enorme de listones de madera entrecruzados son una especie de memoria de lo que fue esa iluminación fugaz. La pieza en el segundo piso se llama Homesick Home, que es una especie de juego de palabras con la idea del Home Sweet Home, pero aquí es como un hogar que se extrañara a sí mismo. Aquí también tenemos una lámpara apagada. El foco de luz ya se apagó, el foco de luz no está encendido y permanece la imagen fantasmagórica de lo que ese destello hizo visible. Pareciera que la lámpara apagada hubiera activado la textura de la alfombra. Esta pieza fue producida en Buenos Aires y fue tejida directamente de esta manera, porque para mí era muy importante que este efecto de iluminación estuviera ligado orgánicamente con el objeto. Esta cuestión de gradiente para mí está muy relacionada con el dibujo y es algo que desarrollé en múltiples formatos, en diferentes obras a lo largo de mi carrera. Hay una resonancia importante de la renovación del lenguaje de dibujo que hace Jorge Macchi, pero también del video, de la instalación, sus reflexiones sobre el mundo cotidiano, sobre el mundo mínimo y casi pues ese rutinario que nos es imperceptible, aunque es tan importante. Es una estrategia que de alguna manera, sin que intervenga la palabra, da cuenta por ejemplo, de la intensidad de la luz inexistente. Y aparte de crear un gradiente, como un recorrido en la instalación de menor densidad de la estructura a mayor densidad
de mayor oscuridad a mayor luminosidad. Me parece que ese punto de fuga modifica muchísimo la arquitectura del lugar. Jorge Macchi es un artista central, ha desarrollado una reflexión que nos es muy importante. No solo reinterpreta y en una síntesis visual que solo se puede llamar Jorge Macchi, reinterpreta la historia del arte, la de la cultura, sino que amplía fronteras, incluyendo reflexiones que para todos son necesarias. Me interesa explotar todas las posibilidades que tiene el lenguaje visual antes de recurrir al texto.